Se terminó el receso, se vienen 10 carreras más para la definición del campeonato. Las próximas 2 carreras son en Europa, se vienen prácticamente juntas, una detrás de la otra, en 2 escenarios bien distintos. Zandvoort y Monza. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube Telemétrico F1 y quiero decirles una cosa, hay 2 desafíos enormes. Países Bajos e Italia. Zandvoort en la playa, circuito de altísima carga aerodinámica, y Monza, el imperio de la velocidad, el reino de la velocidad, un circuito donde los autos tienen que ir los más descargados posibles. ¿Se puede ensayar acá algo para correr acá? No. Y entonces, ¿cuándo ensayaron cosas para correr acá? ¿Y cuándo ensayaron cosas para correr acá? En 2 circuitos completamente diferentes. En un circuito donde la ingeniería aerodinámica es un rol importantísimo, y aquí la velocidad pura del motor juega un rol más que trascendente. ¿Dónde ensayaron todo esto? En Bélgica, antes del receso, en Spa-Francorchamps. Y por eso me quedé con algunas fotos para mostrarles qué es lo que posiblemente veamos en los próximos 15 días. Algunos adelantos, particularmente en el ensayo número 1 de Bélgica, en Spa, tuvimos para ver variantes de lo que vamos a ver en las próximas horas, cuando ya empiecen los ensayos en Zandvoort y cuando después los tengamos en Monza una semana para adelante. Veía con atención el famoso Penguin que estrenó RB, el ex Alfa Tauri, en el circuito de Spa. El Penguin suele ser una pieza robusta, con aletas levantadas, y este es un ensayo que RB va a llevar a Monza, porque esta es una estructura completamente descargada. Fíjense que son estructuras muy planas en la parte trasera del auto, potenciando la T superior que bordea al escape. Observen, por ejemplo, la versión que usó McLaren, con un poquito más de carga. Podríamos decir una versión intermedia. ¿Será más adaptable a Zandvoort o será más adaptable a Monza? ¿Vieron las aletas cómo se levantan? ¿Cómo se levantan? Generando un poquito más de resistencia, un poquito más de sostenibilidad a la parte trasera. Observen, por ejemplo, el equipo Alpine. El equipo Alpine en su momento trabajó sobre un área bastante más cargada, con aletas incluso más levantadas que las del McLaren. Esto tranquilamente podría usarse en Zandvoort, no así en Monza. ¿Vieron cómo en Bélgica se fueron dando no solamente cosas propias para la carrera de ese fin de semana, sino que cuando tienen que mirar a futuro sobre 2 circuitos tan distintos, tienen que trabajar sobre esto? Ferrari, por ejemplo. En algún momento de Spa-Francorchamps, Ferrari terminó decidiéndose a usar muchos kilómetros de una ala trasera completamente descargada. Si la podrían haber hecho invisible, mejor. Incluso con una bajada, con un recorte arriba y obviamente con una parte inferior completamente levantada. La menor resistencia posible. Un cuello de cisne de una sola pieza. Esto es lo que se va a hacer en Monza. ¿Se lo va a ver en Zandvoort? No se lo va a ver en Zandvoort. Pero si no lo usaban en Bélgica, después no tenían manera de probarlo. Veamos Haas. El equipo Haas buscó las dos variantes, a la cargada y a la descargada. ¿Cuál es el ala que va a usar en Monza? Esta, planita, con mucha menos resistencia. ¿Cuál es la que va a usar en Zandvoort? Esta otra. Los dos, Hülkenberg y Magnussen, indistintamente fueron probando las 2 alas traseras en el circuito de Spa-Francorchamps. Se terminaron quedando con una ala un poquito más cargada por cuestiones propias de ese escenario. Pero ya también trabajaron en 3 días sobre 2 variantes que iban a tener que incluso utilizar después del receso. Red Bull ni hablar. Miren Red Bull lo que fue. En esta búsqueda desesperada por encontrar una ventaja perdida, o por lo menos recuperarla. Una versión descargada que probablemente veamos en Monza, miren con los recortes que tenía en el ala superior atrás. Y después un ala completamente plana, que es la que terminó usando en Spa-Francorchamps. ¿Ven las variantes que se iban buscando, sobre las que se iba trabajando en ese momento? Una de las 2 va a ser utilizada en Monza, una de las 2, predominantemente con menos carga en relación a los demás, va a ser utilizada en Zandvoort. Después se trabajó sobre los retrovisores. Los retrovisores han pasado a ser una obsesión, por ejemplo, para los nuevos diseñadores, porque empezaron a cambiar los ángulos de sujeción del espejo retrovisor, donde generara menos obstáculo que la versión original. Y sobre esto trabajó, por ejemplo, el equipo Alpine con un soporte que metió más para adentro, detrás de estas pequeñas alitas que son
direccionadores de flujo de aire. Si vamos también al detalle, lo mismo pasó, por ejemplo, con el equipo Sauber. El equipo Sauber, por ejemplo, para no alterar el espíritu del reglamento dice que tiene que tener 2 contactos de sujeción el retrovisor, 1 y 2, y que ninguno puede tener incidencia aerodinámica. Se utilizó sobre la aleta inmediata anterior una pequeña aleta de tiburón que también terminó siendo un direccionador, para que el flujo de aire no se disperse. Parece chiquito, parece imperceptible, pero claramente les resultó más efectivo. Ni que hablar Mercedes. Vieron que el halo originalmente nació como una pieza de seguridad, para que el piloto esté cada vez más contenido. Bueno, hoy también termina siendo una pieza de ingeniería asociada a la aerodinámica. Y en Bélgica tuvimos 2 versiones, una al desnudo y otra con una aleta montada sobre la parte superior del halo para generar un efecto aerodinámico. Esta es la versión desnuda, más brillante, de Hamilton, y esta es la versión carenada que usó Russell. Terminaron usando esta. Ustedes recordarán incluso, viéndolo desde otro ángulo, que cuando estaba la versión al desnudo, tratando de descargar un poquito el auto, había como unos flecos, ¿se acuerdan del auto de Russell? Bueno, lo que visualizaban con una cámara específica, ver cómo esos filamentos se movían y generaban mayor o menor resistencia con el paso del aire. Terminaron usando esta versión aerodinámica con una suerte de sombrero, con una aleta superior, con una pequeña luz para el paso de aire que se replicó tanto en el caso de Russell como en el caso de Hamilton. Pero observen que Russell, a quien estamos viendo por duplicado, usó las 2 versiones, trabajó sobre las 2 versiones para quedarse en definitiva con esto. Y esto probablemente es lo que se ha utilizado en Zandvoort, necesitando más carga, y esto muy probablemente es lo que se ha utilizado en Monza, necesitando menos carga. Monza necesita menos cosas, menos detalles, limpiar el auto todo lo que se pueda para que el aire no se trabe en ninguna parte. Por eso en Bélgica se trabajó en casi todos los casos y todas las escuderías con 2 versiones aerodinámicas diferentes. Mucho de esto vamos a ver en los próximos 15 días, tanto en Países Bajos como en Italia. Ha sido un placer y muchas gracias por su compañía.